proyecto de royalty minero. Seremi, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por atender nuestro llamado hasta ahora. Hola Patricio, muchas gracias a ustedes por la invitación. Agradecer a quienes nos están escuchando en este nublado martes. Sí, está con algunas posibilidades de lluvia. De hecho, vamos a tener lluvias seguramente hacia el fin de semana, Seremi. Bueno, expliquémosle a la gente, en palabras sencillas, ¿no? ¿Qué significa este proyecto de royalty minero? ¿Cuáles son los alcances que tiene? Para luego ya conversar respecto de los alcances que podría tener para nuestra región. Sí, el año 2021 se hizo una moción en el Parlamento donde se impulsó este proyecto de royalty minero. El gobierno del presidente Boric a principios del año, mediados del año pasado, planteó una reforma tributaria que tenía tres grandes áreas. Una que era trataba el impuesto a la renta, otra que dice relación con la ley de rentas regionales, los impuestos correctivos, y una tercera que era el royalty minero, ¿ya? El royalty minero, lo que hizo el gobierno del presidente Boric a través del Ministerio de Hacienda fue hacerle indicaciones a este proyecto de ley, y lo que hemos estado viendo en el Parlamento es que se han dado las discusiones necesarias, han sido aprobadas varias de estas indicaciones por unanimidad por parte de la Comisión de Hacienda del Senado, y hoy en día estaría entrando en su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados. No deberían haber grandes cambios respecto a los montos. Hemos visto a parlamentarios anunciando y hablando con alcaldes para poder hacer estos anuncios, porque es importante lo que se está aprobando y lo que se pretende aprobar y promulgar en el gobierno del presidente Boric, que es un cambio en la minería. Pero uno pensaría que la minería está en el norte. Acá tenemos pequeñas minas de oro en Carahue, pero la gran minería de lo que trata el proyecto de ley está en el norte. Y ahí hay un concepto bastante importante que como gobierno hemos estado impulsando, es que la descentralización fiscal no tan solo le compete al territorio donde se genera la externalidad negativa, sino que a todo el territorio nacional, ¿ya? Entonces, ¿qué hace este proyecto de ley? Es que genera tres fondos. El primero es el Fondo para la Producción y el Desarrollo de las Regiones, y esto también se combina con el proyecto que a finales de este mes va a ingresar, que es Regiones Más Fuertes, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que con la aprobación de la ley de gobernadores regionales electos democráticamente, también quedaba una patita que era las competencias, ¿ya? Y esto se viene a solucionar con este Fondo de Desarrollo y productividad, que lo que le va a entregar, por ejemplo, la región de la Araucanía son cerca de 20.000 millones de pesos al gobierno regional, que va a estar y tiene una lógica de inversión pública, ¿ya? Y por otro lado, están estos 15.000 millones del Fondo de Equidad Territorial para las comunas, ¿ya? Esto es una entrega directa a los municipios a través del Fondo Común Municipal, y lo que se genera es, y lo que se busca, mejor dicho, es la equidad territorial, es decir, que comunas que tienen más dificultades producto de que no tienen ingresos propios puedan suplir estas dificultades a través de estos ingresos producto de la gran minería, ¿ya? Y el tercer fondo, que no nos compete a nosotros como región, pero que sí es importante tenerlo en consideración, que es el Fondo para las Comunas Mineras, ¿ya? Es decir, aquí hay externalidades negativas en la gran minería, y esto se genera y se suple a través de que los recursos que generan las mineras en el territorio se queden en ese territorio, ¿ya? Y ahí tenemos estos tres grandes fondos. En el caso de la región de la Araucanía, nosotros tenemos claramente un factor que es considerado en el Fondo Común Municipal, que es el ingreso los indicadores de pobreza, pero estos indicadores de pobreza, en lo que se está discutiendo en el Parlamento, se verían corregidos a través de no la pobreza por ingresos, sino la pobreza multidimensional, es decir, considerando salud, educación, ingresos y conectividad. Y ahí es donde la región de la Araucanía recibe estos cerca de 15.000 millones para los municipios que tienen mayores dificultades. Ahora, en ese sentido, la bajada regional que
que usted hace, ¿no? En términos de los recursos que se van a distribuir en comunas, una vez que se apruebe eventualmente esta iniciativa. ¿Qué comunas de la región particularmente se verían beneficiadas con estos ingresos? Sí, en la mayoría de las comunas, por ejemplo, en el caso de Angol, que es de la provincia de Malleco, recibiría cerca de 814 millones de pesos. Las 11 comunas de Malleco recibirían en un principio estos recursos, y ahí va variando de acuerdo a los indicadores de pobreza y también el número de habitantes. ¿Ya? Esa es más o menos la diferenciación. Nosotros como gobierno y como Ministerio de Hacienda estamos esperando a la resolución de la discusión, porque esto pudiera variar, pero las simulaciones que ha hecho el Ministerio establecen que, por ejemplo, para la comuna de Vilcún se le entregarían cerca de 600 millones al municipio. Y aquí hay que tener mucho ojo, porque lo que se genera es un fondo, y este fondo se genera por 10 años, ¿ya? Todos los años se generarían estos ingresos a través del reglamento que tiene que aprobarse, y después del año número 11 ya no estaría el fondo, sino que estaría estos montos establecidos en la ley de presupuesto. Ya hay una diferenciación importante, porque serían montos que se discutirían para la ley de presupuesto y que entrarían directo a las comunas. Es decir, durante 10 años sería un ingreso anual permanente que recibirían los municipios a nivel nacional, pero también en nuestra región. Ahora, ¿estos son fondos de libre disposición para la municipalidad o las municipalidades, o tienen un destino determinado? Ahí hay dos diferencias. La primera es para las municipalidades. Las municipalidades tienen libre disposición de estos fondos. Puede ser para inversión, para capital físico, para la contratación de capital humano avanzado. Lo importante, y lo hemos planteado como gobierno del presidente Boric, es que aquí se tiene que cumplir con la transparencia. O sea, estos fondos son, al igual que los fondos del fondo, o sea, de los recursos del Fondo Común Municipal, tienen que ser transparentes en cumplimiento de la ley de transparencia, es decir, todo gasto, todo destino de estos recursos tiene que ser transparentado a la ciudadanía. Y en el caso de los gobiernos regionales, estos 20.000 millones estarían destinados a inversión pública. Eso sí estaría como más encasillado, porque es el Fondo de Desarrollo y Productividad. O sea, lo que se busca es invertir esos 20.000 millones en proyectos de inversión. Sí. Ahora, ¿cuánto impacto genera efectivamente un ingreso de estas características en el presupuesto anual, por ejemplo, del gobierno regional, o, sigo el ejemplo de la municipalidad de Vilcún? 600 millones de pesos, ¿cuánto impactan efectivamente en el presupuesto, en la estructura de costo y en el presupuesto anual? Sí, yo le mentiría si le dijera cuánto es presupuesto de la comuna de Vilcún, pero la mayoría de las comunas que no son capitales regionales o provinciales, los ingresos son más bien, están estructurados en un 90% o un 80% en el Fondo Común Municipal. Entonces, ¿qué genera esto? Es un aumento en el presupuesto, y en el caso, por ejemplo, de los gobiernos regionales, el gobierno tiene cerca de 150.000 millones y sería un aumento casi del 15% del presupuesto que tiene actualmente. ¿Ya? El año pasado se ejecutaron 144.000 millones y este año, el año 2024, se entregarían 20.000 millones ya en inversión. Y eso claramente se traduce en inversión en conectividad, inversión en APR, inversión en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Ahora, falta el tercer trámite del proyecto. Pasó el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, luego se fue al Senado, fue aprobado en el Senado con algunas modificaciones, pasa de nuevo, digamos, a tercer trámite constitucional a la Cámara. Lo más probable es que se apruebe, ¿no? Salvo honrosas excepciones, particularmente el Partido Republicano puede que no vote a favor, pero debieran estar los votos para aprobarlo. Esto significa entonces que, de promulgarse este año el proyecto, ya la estructura presupuestaria del próximo 2024, los municipios y los gobiernos regionales recibirían estos recursos. Sí, 2024-2025 se estima que se genere los ingresos a los municipios, al igual que a los gobiernos regionales. Aquí lo importante es que el llamado es a que esto no beneficia más que a la ciudadanía. ¿Ya? Esta capacidad de poder descentralizar y generar una equidad territorial, lo que va a venir a generar es una mejora en la calidad de vida de las personas. Y sobre todo, en el caso de las comunas mineras, es entregarle
una equidad territorial, sobre todo en comunas que se ven afectadas. En el caso de la Araucanía, a nosotros claramente nos beneficia porque tenemos indicadores bastante complejos de pobreza, y en ese sentido, como es un factor que incide en la distribución de los recursos, a nosotros nos beneficia. Nosotros somos la segunda región que más recibiría de este proyecto de ley. Entonces, en este sentido, el llamado a los parlamentarios, a diputados, senadores, es a aprobar, que es un beneficio para la ciudadanía, y en definitiva nosotros lo que estamos apuntando es que este fondo y estos 3 fondos tengan una aprobación que no varíe de acuerdo a lo que se ha simulado, pero en el caso de haber variaciones se va a estipular en el reglamento de la ley. Ahora, ¿pudiera eventualmente, una vez aprobado el proyecto, generar recursos para el presupuesto de la Nación, por ejemplo? Que permita financiar, digamos, algunas necesidades que hoy día está teniendo el gobierno en materia de demandas ciudadanas, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, aquí lo importante es que esto va a tener una lógica de participación ciudadana. Nosotros lo que estamos haciendo es que estos recursos y esta entrega a los municipios se haga en conjunto con la ciudadanía, que la distribución de los recursos se converse con la sociedad civil, y en este sentido, como es de libre disposición, los municipios tienen la capacidad de ver dónde más les afecta, ¿ya? Eso es importante. Nosotros lo que apuntamos como gobierno del presidente Boric a esta descentralización fiscal es que las regiones tomen sus propias decisiones, y como les comentaba al principio, esto va de la mano con el proyecto que se va a presentar a finales de este mes respecto a regiones más fuertes, ¿ya? Un trabajo que se viene hablando desde que se disolvió la figura del intendente y se generó la del gobernador regional para fortalecer la toma de decisiones de la región. En este sentido, a nivel central, el llamado es que las decisiones del gasto y el uso de los recursos sea en conjunto con la ciudadanía. Perfecto. Lo saco 30 segundos del royalty, Seremi. Un dato no menor en términos de la semana pasada se entregó una cifra interesante en términos de la baja de la inflación, ¿no? Salimos de los 2 dígitos. Pero uno se encuentra todavía con que hay productos que están carísimos, los huevos particularmente, el aceite, las paltas, ¿no? ¿Qué significa en rigor el que haya bajado la inflación y cómo se refleja eso en los precios con los que los consumidores finalmente adquieren sus productos? Sí, la baja de la inflación, efectivamente, estuvimos comentándolo la semana pasada, dice relación a que los precios no han subido, ¿ya? No es una baja de precio, la variación en el precio del alimento en el último IPC fue 0, es decir, del mes anterior al mes de abril no hubieron variaciones de precio, y eso lo que hace es que en el acumulado de los últimos 12 meses se haya llegado al 9,9% de inflación. Eso es bueno en el sentido de que mientras no sigan habiendo aumento de precios, lo que va a generar es que a la larga en algunos productos pudieran disminuir. Por ejemplo, en viaje, en traslado, se generaron disminuciones en las variaciones del IPC, y eso es algo importante. Lo que ocurrió es que en el área particular, que es la que más le afecta a la ciudadanía, en los alimentos no hubo variación, es decir, se mantuvieron los precios. Efectivamente, nosotros ahí tenemos una política pública que es el bolsillo familiar electrónico. El llamado es a que quienes no están recibiendo este beneficio puedan acercarse a hacer su registro social de hogares, acercarse al IPS, a hacer las consultas correspondientes, porque mientras tengan el registro social de hogares y cumplan con los requisitos, van a poder obtener este aporte, que son cerca de 13.000 pesos que le llega a su cuenta RUT, y que ustedes pueden activar o desactivar para poder hacer compras de alimentos, que es para lo cual está destinado. Seremi, le agradezco muchísimo la conversación, que tenga buena tarde, gusto verlo además. Muchas gracias, que esté muy bien y a disposición para seguir conversando sobre estos temas.